tardes a todos. Mi nombre es Juan Antonio Lleó. Os voy a hablar de BlockMath, un poco de la historia. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el blockchain, sobre todo orientada a desarrolladores. Vamos, un par de diapositivas. Entonces, el título de la charla es Explorando BlockMath Labs, explorando nuevas formas de interacción entre startups y comunidades tecnológicas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es el blockchain? Literalmente, si traducimos la palabra del inglés, sería cadena de bloques, ¿no? Entonces, básicamente, es un sistema para almacenar datos de forma inmutable. Nace como parte de las tecnologías necesarias para hacer posible Bitcoin en su primer proyecto de éxito, que tiene ya más de 10 años. ¿Qué es lo que significa que sea una cadena de bloques? Pues que tenemos bloques que están enlazados unos con otros, y es una secuencia. ¿De acuerdo? O sea, es decir, digamos, el primer bloque, en el caso de Bitcoin se le llama el bloque origen, digamos, tiene la información que se grabó en un primer momento y ya a partir de ahí el bloque siguiente enlaza con el bloque anterior y ese segundo bloque enlaza con el bloque tercero y así simultáneamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, hemos dicho que nace como parte de las tecnologías necesarias para hacer posible Bitcoin. El primer proyecto éxito con más de 10 años. Hace poco cumplía 10 años el Bitcoin, digamos, es decir, el proyecto de criptomoneda Bitcoin. Entonces, en este caso, lo que usaba blockchain, digamos, se usaba para almacenar sobre todo transacciones. En un ledger, lo que sería en un libro de notaciones. Una de las principales aportaciones es que abre la posibilidad de intercambios de valor entre pares, peer-to-peer, sin la necesidad de otros intermediarios distintos de blockchain. O sea, es decir, ¿esto qué es lo que significa? Yo puedo hacer un intercambio de valor, en principio, o de otra información, entre dos personas que no tenemos por qué conocernos y confiamos ambos en el sistema de blockchain. ¿De acuerdo? Esto es una cosa importante, es decir, si yo quisiera hacer una transferencia, yo dependo de una serie de bancos internacional, de repente pueden ser varios bancos los que intervienen y duraría la transacción, digamos, la transferencia puede durar varios días, ¿no? En el caso del blockchain, pues no es instantáneo, pero casi, digamos, según los sistemas, pero pueden ser unos minutos. Entonces, otro concepto importante es la prueba de trabajo. En inglés se llama Proof of Work, y otorga una gran robustez frente a los problemas anteriores proyectos de conseguir ese objetivo. O sea, es decir, uno de los principales elementos es que mediante la prueba de trabajo, que son cálculos criptográficos que se necesitan para que el bloque sea validado, digamos, es lo que se conoce como minería, ofrece mucha robustez, es decir, que no permite, digamos, que se hagan trampas, digamos, al hacer el minado y este tipo de cosas. Pero blockchain ha demostrado que puede ser muy útil para muy distintas cosas. Muchas de ellas aún están por definir y estudiar. O sea, es decir, a pesar de que lleva 10 años Bitcoin, el blockchain pues, prácticamente está empezando. Es decir, que muchas de las cosas todavía están pendientes de que demos con ellas, de que resolvamos cosas. O sea, es decir, ver para qué, sobre todo para qué se usa. Y evidentemente no es la panacea. O sea, es decir, hay una cuestión que se ve mucho en tecnología y muchas otras cosas, que de repente está de moda la palabra blockchain, bueno, pues ahora hay que aplicar blockchain a todo. De repente todo o tiene blockchain o no sirve para nada, ¿no? Pues tampoco es así, o sea, hay que ver blockchain para qué, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos un poco. En concreto, para desarrolladores, como decía, es una tecnología muy innovadora, es multidisciplinar y abarca muchos aspectos en programación, por ejemplo, lo que es el tema de integración, lo que es la encriptación, en cuanto a sistemas, temas de seguridad, ciberseguridad. O sea, es decir, todos esos son campos en los cuales personas cercanas al desarrollo o a la informática pueden aportar, digamos, esfuerzo o puede ser una fuente de trabajo, de ingresos o de conocimientos. Es una gran oportunidad, pues, actualmente hay una gran necesidad de desarrolladores para distintas ramas. Atención, si tú eres un desarrollador de blockchain, tienes más posibilidades de conseguir trabajo. Es decir, no hay, prácticamente hay poquísimas personas que sean capaces, digamos, de hacer desarrollo de blockchain en algunos campos y están muy solicitados. Entonces, yo ahí lo dejo, o sea, es decir, digo que sepáis que eso es así, digamos. Entonces, desarrolladores solo backend, front, user interface, hay muchos, pero que además conozcan las tecnologías blockchain, son muy pocos. Una opción sería, si partís de un background X, es decir, que sois backend o lo que fuera, o conocéis otros lenguajes y tal,
Si además le añadís conocimientos de blockchain, es posible que tengáis más posibilidades de conseguir trabajos, ¿de acuerdo? Otras cosas. Estamos prácticamente en los comienzos, como decía antes, se está definiendo. Hay una posibilidad de integración en equipos y proyectos internacionales. Otra cosa súper importante, es decir, ahora, evidentemente, gracias a Internet, hay también, digamos, capítulos de proyectos en España, representantes y todo esto. Entonces, hay cierta facilidad de poder acceder, digamos, a los desarrolladores, digamos, aparte, pues, a través de los repositorios de las compañías o de los proyectos, digamos, y bueno, pues te puedes integrar en llegado un momento, aportar cosas o reportar bugs, digamos, integrarte con proyectos internacionales o proyectos nacionales también que sean interesantes. Otros conceptos relacionados incluyen los smart contracts o contratos inteligentes, que habréis oído hablar, sobre la red de Ethereum, que usan el lenguaje Solidity, aunque no es el único, sobre una, ¿cómo se llama? La Ethereum Virtual Machine, ¿de acuerdo? Una cosa parecida, digamos, a Java, digamos, lo que es el modelo en cuanto a máquina. Los tokens, aparte de la criptomoneda, existen lo que son los, como si dijéramos, los tickets o algo así que te pueden servir para intercambiar valor. No sé si conocéis, o sea, de repente como, yo qué sé, en el VIPS, de repente que te dan moneda, o sea, te dan, digamos, unos cheques si eres socio y consumes no sé qué y tal, y vas acumulando, o en otros sitios, ¿no? O sea, en Carrefour, etcétera. Entonces, otro concepto interesante que está relacionado sería, por ejemplo, la computación distribuida. Luego vamos a ver un par de ejemplos. O, por ejemplo, lo que son las dApps, las aplicaciones descentralizadas o las organizaciones descentralizadas, lo que son las DAOs. Entonces, ¿a qué esperáis para dar una oportunidad? Si estáis aquí, se supone que tenéis por lo menos cierta curiosidad por blockchain, entonces yo os animo a que hagáis cosas con ello, que por lo menos profundicéis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, digamos, hablando de BlockMath. Es decir, esta charla, sobre todo, voy a hablar del grupo BlockMath, digamos, de las cosas que hemos estado haciendo y de los planes futuros. Pero lo que sí que es interesante también, aparte de eso, es decir, de la mera historia, digamos, de eso, es interesante, digamos, las cosas, ciertos aspectos que vamos a ir viendo, digamos, es decir, de ciertos proyectos, bueno, pues vienen algunos enlaces y tal, que yo creo que son relevantes y que, bueno, que puede ser interesante que los conozcáis más a fondo. Entonces, voy a hablar de BlockMath. Es una comunidad que coordino desde los inicios, hace un par de años, 2017, y vamos a comentar algunas de sus actividades principales y de cómo se ha relacionado tanto con otras comunidades afines. Una cosa muy importante, ayer en una reunión aquí también en CodeMotion de comunidades, hablamos de la polinización entre comunidades, ¿de acuerdo? Es decir, lo importante que es que las comunidades entre sí hagan actividades, que de repente lancen la información de unas, lo que hacen otras, que convoquen conjuntamente cosas que tengan que ver con las actividades conjuntas, que haya, digamos, intercambios entre comunidades. No siempre tiene por qué ser muy afines, es decir, pero a veces puede tener sentido convocar meetups conjuntos. También puede haber relación, digamos, con startups y distintas entidades y de algunas personas que las integran, y vamos a ver también los planes para un futuro inmediato. Vamos a ver qué es interesante, digamos, o espero que lo sea. Aunque en esta presentación prácticamente no vamos a ver código, un poquito si nos da tiempo al final, tanto en el repositorio de BlockMath como en muchos de los enlaces que vamos a ver, se podrán encontrar pistas de cantidad de proyectos interesantes que pueden suponer horas de estudio y aprendizaje de una de las tecnologías más fascinantes de la actualidad. Si todo va bien, al final, como decía, podremos ver una pequeña demostración que integra herramientas de Big Data con Python para analizar datos del dataset de Ethereum dentro de Kaggle, en un notebook desarrollado por Brian Rex. Explico un poquito esto, es decir, Big Data es la herramienta de Google para manejar, hacer consultas sobre sistemas de Big Data, ¿de acuerdo? Sería Big Data, BigQuery, perdón. Entonces, luego, Kaggle, conocéis, es una herramienta, digamos, para desafíos de ciencia de datos, que la ha comprado Google también y que, bueno, pone a nuestra disposición de los que estén registrados y que estén interesados en estas cosas muchísimos recursos. Entonces, en el caso concreto que nos ocupa, digamos, Brian Rex desarrolló un notebook. Un notebook es el notebook, el Jupyter Notebook, no sé si lo conocéis, el sistema, permite integrar en una página web simplemente texto
texto incluso enriquecido, con HTML, parecido a HTML, es Markdown, y código de Python o de otros lenguajes. La ventaja es que ese código podemos irlo ejecutando paso a paso, ¿de acuerdo? Y si hay un resultado que tiene que salir o hay un error o algo así, sale justo debajo de la ventana del código. O sea, si tenemos ventanas de texto, ventanas de código, cuando ejecutamos una ventana de código, sale el resultado, digamos, debajo. ¿De acuerdo? Ese es un modelo, la verdad es que es súper interesante. Yo desde que lo conozco, estoy encantado con ello y procuro usarlo siempre que puedo. Entonces, bueno, seguimos. BlockMath es una comunidad de personas inquietas, interesadas en conocer y practicar con las herramientas y el desarrollo de aplicaciones que hagan uso de las tecnologías blockchain y otras afines. Nace en 2018 con un grupo de Meetup propio, a raíz de la participación en la convocatoria de 2017 del Datatón de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, celebrado en el Medio de la Prado en Madrid. Actualmente es una de las comunidades residentes en dicha institución, donde organiza diversas actividades y participa en varias de las convocatorias anuales de la misma. Por ejemplo, visualizar, periodismo de datos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a ver la relación con comunidades de BlockMath. Aquí en la fotografía vemos un taller de blockchain que se realizó justo en el datatón del ayuntamiento, que estuvo a cargo de alumnos de la Facultad de Informática. Es decir, también es importante la relación con las universidades, con los alumnos y todo esto, es decir, aparte de las empresas. Entonces, desde sus inicios, BlockMath ha tenido una estrecha relación tanto con Haskell-Math, la comunidad de lenguaje de programación funcional, como con Hack Madrid por 127, que es ciberseguridad, pero también cultura hacking y tal. Antes de tener su grupo propio de Meetup, anunció sus actividades a través del Meetup de Haskell Madrid. BlockMath ha realizado sobre todo charlas y talleres organizados en solitario desde su grupo de Meetup o en conjunto con otras comunidades, principalmente con Open Source Weekend, Hack Madrid, Haskell-Math, Cardano España, entre otras. En la actualidad están en marcha colaboraciones de distinto tipo con las siguientes entidades internacionales: CV Labs, Crypto Valley en Zag, en Suiza, GBA Madrid, es la Government Blockchain Association de Estados Unidos, es global, y con Blockstack, que nace en la Universidad de Princeton, pero vamos, también participa el MIT y otras universidades, como luego veremos, aparte de los proyectos Cardano y Pundix, entre otros. Entonces, lo que os digo es que, bueno, pues que en BlockMath estamos en contacto con personas que están relacionadas con esas entidades y hemos hecho algunos meetups y tenemos intención de seguir haciendo cosas y talleres y esto con ese tipo de comunidades y de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a los inicios de BlockMath, pues bueno, esta es una fotografía, digamos, de la presentación en el Media Lab Prado. Esto fue en 2017, a finales. Fue la presentación del proyecto. El proyecto se llamaba, lo titulamos La tecnología blockchain en la administración pública, aplicaciones y prueba de concepto. Bueno, entonces aquí un poco el planteamiento es decir, vale, era un poco metido con calzador, digamos, en una convocatoria de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, lo que tratábamos nos interesaba ver de qué forma podíamos relacionar la tecnología blockchain con las administraciones públicas, es decir, en dónde se podría aplicar. Entonces, el resultado, o sea, el datatón pues duraba un mes, digamos, no era, digamos, había una serie de reuniones y tal, pero vamos, que a lo largo de un mes, pues el grupo que estuvimos trabajando en ello, lo que decidimos fue hacer una presentación de una pequeña prueba de concepto con Jupyter Notebook sobre un ejemplo de blockchain sencillo, o sea, una versión de Bitcoin más o menos, pero usada para tratar de crear una pequeña base de datos con datos procedentes del sistema de atención al ciudadano, que serían, o sea, la gestión, digamos, de las citas, de repente, o sea, la cita previa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y por otro lado también lo que decidimos es hacer una especie de informe de qué formas se podrían aplicar o qué tipo de ventajas podría tener la aplicación de sistemas de blockchain en las administraciones públicas, ¿de acuerdo? Una de ellas es evidentemente la transparencia. Ayer lo comentaba con otros asistentes a CodeMotion y evidentemente, o sea, es decir, si yo en el caso del argumento de alguna forma para ello era en línea Madrid, digo, mira, yo si participo en Línea Madrid y tengo una consulta o quiero gestionar tal o cual cosa en relación con el ayuntamiento, ellos tienen un CRM, una especie de CRM, un gestor de clientes, digamos, que está pues, alojado en una base de datos, combina de repente todas las formas de conectar con ellos, teléfono, asistencial, por la web, no sé qué, o sea, es decir, entonces,
Y eso, en el fondo, va alojado sobre una base de datos. Entonces, yo tengo que confiar en que nadie ha modificado esa solicitud que yo he hecho en tal fecha. ¿De acuerdo? Es decir, pero bueno, al estar en una base de datos, se puede borrar, no sé qué, alguien la puede cambiar. O sea, es decir, que bueno, tengo que fiarme de que eso no se ha hecho. Sin embargo, si yo tuviera un sistema blockchain, la ventaja sería que yo justo en el momento en que lanzo la petición, se queda almacenado en el blockchain. Y yo puedo auditarlo tanto justo después de hacerla, digamos un tiempo después, como al cabo del tiempo. Es decir, imaginaros que yo hago una solicitud, oye, voy a reclamar una multa, por ejemplo. Entonces, hago la solicitud y me dice el ayuntamiento, no, es que tú no consta esto. Yo le puedo decir, oye, mira, es que yo lo he mandado y en el blockchain puedes ver el sitio donde está subido eso. ¿De acuerdo? Es decir, eso es transparencia de alguna forma. Y tiene también otras ventajas, inmutabilidad, etc. Vamos a seguir. Entonces, a raíz de esto, ya una vez terminado el hackathon, digamos, teníamos relación con la comunidad de Open Source Weekend y nos invitaron a hacer la presentación del proyecto, digamos, hablar un poco de este proyecto en un track, digamos, de los que se hacían en Open Source, se hacen en Open Source Weekend, ¿de acuerdo? Y presentamos el proyecto. El mes siguiente volvimos a participar, solemos participar BlockMath, o sea, solemos tener track en los Open Source Weekend ahora mismo. Antes era mensual, últimamente lo están haciendo de manera trimestral. Entonces, durante la segunda ya lo que hicimos es presentar lo que es la prueba de concepto con la página web de Jupyter Notebook y todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, junto con Haskell User Group, el grupo de Haskell de Madrid, digamos que empezamos a hacer actividades, digamos, con ellos. Aquí, bueno, he copiado lo que comentan ellos de Haskell. Como sabéis, Haskell es un lenguaje de programación funcional, puro, por ejemplo, a diferencia de Scala, que de repente puedes combinar distintas formas de programar, no solamente programación funcional, sino con otro tipo de cosas, y eso, digamos, es donde pierde la gracia de la programación funcional. Entonces, una de las actividades que hicimos junto con Haskell Math es una charla que dio Lorenzo López Sancho, que el título era Bitcoin y Haskell, un encuentro mágico, e incluyó una demostración, digamos, de uno de los proyectos de una implementación, digamos, algo parecido a Bitcoin, pero en Haskell, ¿de acuerdo? Entonces, otra comunidad muy importante, digamos, que estamos muy relacionados con ellos, no solamente porque los fundadores, digamos, sobre todo Daniel Meri y José Luis Sabia son también fundadores de BlockMath, junto conmigo y con otras personas. Entonces, está inspirada en Hack Madrid por 127, con quienes aún mantienen lazos, y está fundada por Daniel Meri, como decía José Luis Sabia, también en 2017, es decir, Hack Madrid nace también a la vez prácticamente que BlockMath. Hack Madrid es una de las comunidades más activas y de mayor crecimiento en la capital, con cerca de 2.700 miembros. La verdad es que para los 2 años de existencia, 2.700 miembros y muy activos, la verdad es que es sorprendente. En sus pocos más de 2 años de vida, ha sabido aglutinar personas de muy diferentes perfiles, desde expertos en ciberseguridad, personas interesadas en el desarrollo, infraestructuras, hardware e incluso en la filosofía hacker o en la economía social. ¿De acuerdo? Y tenemos la web también y el grupo de Meetup. Y, por ejemplo, una de las actividades que hemos realizado en combinación con ellos es la presentación de Alejandro Serhuin, es fundador de la economía Phi, es también, digamos, hacker, es decir, programador de hace mucho tiempo y tal, pero también muy interesado en temas de economía, sobre todo de economía social, y entonces hizo un webinar justamente para CodeMotion previo a la celebración de este encuentro de CodeMotion. Y también ha participado en la Tech Party. Luego vamos a comentar lo que es la Tech Party. Me imagino que muchos de vosotros habréis tenido noticia del Tech Party que se acaba de celebrar hace semana y pico. Entonces, en cuanto a CodeMotion, es una organización que suele apoyar a las distintas comunidades de desarrolladores que lo solicitan tanto en la difusión de sus actividades, stickers, roll-ups, etcétera, como con patrocinios. Como representante de BlockMath, yo personalmente he tenido la suerte de participar como jurado, principalmente en la selección de ponencias relacionadas con blockchain en las 2 últimas ediciones de CodeMotion Madrid. Asimismo, para ellos, impartí un webinar en el año 2018 bajo el título Una introducción al ecosistema blockchain para desarrolladores. Los que estéis interesados tenéis el link de YouTube aquí. Luego, de todas formas, se va a pasar la presentación, o sea que tenéis, digamos, los links, no hace falta que los apuntéis ahora si queréis. Entonces, uno de los proyectos más interesantes, digamos, es Cardano.
en cuanto a ecosistema blockchain. El desarrollo, entre otros a cargo de la japonesa principalmente IOHK, está basado principalmente en el lenguaje Haskell y su comunidad integra a prestigiosos investigadores de la programación funcional. La comunidad de BlockMath, junto con Haskell Math, participó activamente en la organización y difusión de la presentación de la comunidad Cardano Blockchain Spain. O sea, es decir, ¿os acordáis lo que decíamos antes, la importancia de la polinización? Digamos, es decir, el intercambio entre comunidades. Su primer meetup contó con la participación de Nicolás Arqueros, que es el CTO de Murgo, que es otra de las empresas que está relacionada, digamos, con el desarrollo de Cardano, y del embajador de Cardano en España, Antonio Sánchez. Después hemos colaborado en un par de meetups con ellos. Incluso Antonio participó en la Test Party, vamos a citar varias veces la Test Party, con un taller para instalar un nodo de Cardano. Y están previstas, por supuesto, nuevas actividades para el curso actual. Entonces, esta es una foto, digamos, del primer meetup que os citaba antes, con la participación de Nicolás, ahí le vemos al fondo. Entonces, otro proyecto, vamos a ver, esto, digamos que es una demostración de que de repente a raíz de un hackathon, por ejemplo, pues surgen proyectos que tienen relación con empresas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo un poquito más en detalle. Sirve este ejemplo para demostrar la importancia de las comunidades para conseguir materializar proyectos viables. Aunque fue a nivel personal, en 2018 participé en un hackathon organizado por Ethereum Spain, en The Cube, en un equipo integrado además por José Luis Cáceres, José Pedro López y Josep Servat. Mi propuesta de crear una aplicación que simplificara el uso de blockchain quedó al final en segundo lugar y gracias a la iniciativa de uno de los integrantes del equipo, José Luis Cáceres, que es el director de la empresa NWC10, derivó en el proyecto BlockNav, que es una aplicación que permite crear contratos inteligentes tanto sobre Solidity, como decía antes, sobre la red de Ethereum, como para Hyperledger, de una manera muy sencilla. Está previsto realizar próximamente actividades en BlockMath Labs con esta plataforma. Entonces, bueno, esto está sacado, digamos, de la página web de BlockMath. Si queréis podéis hacerlo, podéis probarlo. Es decir, la idea era que dices, bueno, pues estamos dos personas y queremos hacer un contrato de lo que sea, o sea, un contrato o quedar en algo, digamos, ¿no? Entonces, es como si lo pudieras escribir en una servilleta, pero en vez de estar en una servilleta, quedamos con una copia, pues lo podemos subir a blockchain y ahí queda inmutable, ¿no? Es un poco la idea de eso. Entonces, el desarrollo, sobre todo, de BlockNav ha corrido a cargo de Diego Martín. Y la idea es, como decía, crear una solución sencilla, útil y realista para soluciones de blockchain, ¿de acuerdo? Para contratos de blockchain. ¿De acuerdo? ¿Y esto? Vale, sí. A ver, un momento, sí, aquí. Entonces, otro factor importante desde hace poco tiempo, digamos, es CryptoPlaza. Si no conocéis, digamos, van a abrir justo a primeros de octubre un espacio nuevo en la zona de la Plaza Salamanca, en la calle Don Ramón de la Cruz. Entonces, si estáis interesados en temas de blockchain y de criptoeconomía y de inversiones, ese tipo de cosas, la verdad es que es un sitio bastante interesante con muchísimas actividades. Ahora mismo están en Huertas, en la calle Huertas, en LUM Huertas, número 11, y van a cambiar a este otro sitio y si seguís el meetup, la verdad es que seguro que encontráis más de un evento interesante. Durante el último año ha comenzado una colaboración con la comunidad del ecosistema, o sea, es decir, es por un lado, digamos, un sitio de trabajo, un workspace, digamos, pero también es una comunidad, o sea, es decir, puedes ir a trabajar allí si quieres o ser, digamos, un medio socio, a lo mejor que te dejan a lo mejor alguna hora si quieres pagar, pero si no pagas, digamos que puedes asistir a las actividades, a muchas de sus actividades, ¿no? Entonces está dirigido por Jesús Pérez y se está convirtiendo en un agente muy relevante en el sector. Se materializa principalmente en la celebración de actividades conjuntas en sus instalaciones, no solo. Asimismo, ya han empezado a hacerse algunas acciones con otros miembros de CryptoPlaza. Es decir, en CryptoPlaza hay, digamos, la idea es crear un ecosistema, es decir, juntar a empresas, personas interesadas en blockchain, digamos, y que ahí se reúnan y que hagan muchas cosas, digamos. Entonces, como es el caso de la charla introductoria a Cardano, antes hablábamos de Antonio Sánchez. Bueno, pues Antonio Sánchez ha participado, digamos, dando una charla en CryptoPlaza, organizada por BlockMath, para desarrolladores, y de una breve introducción a Golem, que hicimos junto con Francisco, que es el que me ha dejado, Francisco de Arencibia, que me ha dejado el ordenador. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, luego vamos a ver lo que es Golem. Llevadas a cabo durante la presentación de las actividades relacionadas con blockchain en el evento Test Party. Aparece de nuevo. Seguimos.
Entonces, como avanzábamos antes, otra de las colaboraciones previstas, digamos, que están fraguando, es con CV Labs, digamos, con Crypto Valley Labs y Crypto Valley Venture Capitals. Entonces, gracias a su embajador en España, Enrique Aznar, es el asesor, digamos, de CV Labs para España y Portugal, la comunidad de BlockMath tiene la posibilidad de relacionarse con uno de los ecosistemas punteros del desarrollo de blockchain a nivel mundial. Si no, o sea, los que conocéis un poquito de blockchain sabréis que Cardano, la Cardano Foundation, Aragon, Golem, Consensus, Trezor son proyectos muy potentes. Entonces, de alguna forma están relacionados con Crypto Valley. Digamos que les financian o de repente son mentores, digamos, en los proyectos que se presentan allí. Entonces es un sitio súper interesante para estar en contacto con ellos. Entonces también CryptoPlaza está colaborando con CV Labs en la difusión de su programa de incubación. CV Labs y su brazo de Venture Capital seleccionarán proyectos basados en blockchain para su programa de incubación de 10 semanas en Zug, Suiza. Si por un casual sois desarrolladores o estáis en alguna empresa o estáis pensando en montar una startup, una opción sería optar a este tipo de convocatorias. Si vuestro proyecto digamos que interesa, digamos, o pasa a la selección, tenéis la opción de ir 10 semanas con unas condiciones bastante interesantes. Es decir, incluso pues te pagan una especie de sueldo, digamos, una cantidad. Si tenéis información, o sea, si queréis más información, podéis conseguirla en los enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, Golem, antes hablábamos de ello, aparte de la relación con Cardano, Golem es uno de los proyectos que vamos a seguir muy de cerca desde BlockMath. Consiste, Golem, digamos el proyecto, en un sistema de computación distribuida. No sé si conocéis, os suena de hace tiempo el proyecto SETI. Me imagino que sí, a algunos os sonará, por lo menos a los más mayores, ¿no? Es decir, es algo que tú instalabas como si fuera un protector de pantalla y lo que estabas haciendo era buscar señales, posibles señales de inteligencia extraterrestre. No sé si os acordáis de este tipo de cosas. Entonces, eso es un ejemplo, uno de los primeros de computación distribuida. Es decir, tú vas dividiendo una tarea en distintos ordenadores que van ejecutándola y revierten, digamos, el resultado, lo devuelven a un sistema, ¿no? Entonces sería algo parecido. Consiste básicamente en un sistema de computación distribuida con un marketplace. Es decir, lo que aporta, aparte de ese, o sea, evidentemente el SETI no obtenía nada más que la satisfacción de contribuir a una tarea científica, ¿no? Hay otras. Sin embargo, ya en Golem tenemos un marketplace, ¿de acuerdo? O sea, es decir, un sitio donde podemos intercambiar valor junto con otros actores de ese ecosistema, digamos, de ese marketplace, que mediante un token propio, es decir, en principio está basado en Ethereum, pero bueno, tiene un token propio que incluso es imprescindible, parece ser, para que pueda funcionar, mediante un intercambio fácil de valor entre los distintos actores, que son principalmente desarrolladores, prestadores de potencia de cálculo y consumidores de dicha potencia. Es decir, en cuanto a los actores de Golem, hay tres digamos, figuras, ¿no? Las personas que desarrollan aplicaciones para que puedan ser ejecutados en Golem. Es decir, hasta ahora no es posible decir, oye, mira, yo cojo el Docker, lo meto en Golem y tal, y ya está, fenomenal. No, ahora todavía hay que, digamos, utilizar las herramientas de desarrollo de Golem, digamos, o las que tú puedas desarrollar, para que se pueda ejecutar en este sistema. Entonces, es una opción de repente, o sea, si dices, oye, mira, pues quiero verlo, a lo mejor de repente hacéis una aplicación que tiene utilidad y que se usa y podéis conseguir, digamos, recursos que se os recompense por el uso de esa utilidad. Otra opción de participar sería que nosotros tenemos un ordenador, por ejemplo, yo le instalo el nodo de Golem, digamos, el cliente, y entonces puedo ofrecer potencia de cálculo a quien lo pueda necesitar. Entonces, los consumidores de dicha potencia dicen, no, mira, yo soy consumidor, necesito, por ejemplo, hacer un render de 3D en Blender, de repente, y bueno, pues voy en vez de contratar una granja que me cuesta un dineral, voy a hacerlo con Golem. Y seguramente pues los costes serían menores, y a lo mejor hasta el tiempo. Por el momento es necesario desarrollar aplicaciones para que se puedan ejecutar en ese entorno. Ya hay algunas que permiten hacer render de proyectos 3D, por ejemplo Blender, como decía antes, o por ejemplo entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para cálculos científicos, por ejemplo temas de tipo plegado de proteínas, etcétera. Es decir, y muchos otros que se están desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las colaboraciones que estamos comenzando, digamos, es con el GBA, justamente el capítulo de Madrid. GBA es una asociación internacional que es la Government Blockchain Association.
Su objetivo es juntar profesionales del gobierno, en principio, la academia y el sector privado para entender mejor la tecnología blockchain, identificar posibles soluciones que permitan prestar mejores servicios a los ciudadanos y alinear los distintos participantes del ecosistema para implementar estas soluciones. O sea, esto es una asociación que nace en Estados Unidos, pero que es global. De repente, entonces, tienes capítulos en distintas partes del mundo. ¿De acuerdo? Tenéis ahí toda la información. El embajador en Madrid es Juan Pablo Mejía. Juan en Cripto tiene un canal de YouTube que es muy interesante también, muy básico, digamos. Entonces, otra colaboración internacional muy interesante es Blockstack Madrid, entonces, en el cual hacen énfasis sobre todo a los derechos digitales fundamentales. En Blockstack la identidad, el control de los datos, la privacidad y la seguridad están en el centro de la conversación para progresar hacia un Internet que respete la libertad del usuario. El proyecto Blockstack están implicados investigadores de Princeton, Stanford, el MIT, etc. Entonces, la responsable es Georgina García Mauriño. Vamos a ir un poquito más rápido. Me quedan menos de 10 minutos, ¿no? Decías. Y preguntas luego. Gracias. Pues venga, vamos a hablar de Hack Madrid y el Tech Party. Bueno, junto con Hack Madrid y Open Source Weekend, BlockMad ha sido una de las principales comunidades que han colaborado en la organización del Tech Party. Su lema es conocimiento y hacking inteligente. Entonces, bueno, una amplia selección de ponencias, más de 100 ponentes de repente y tal. Aquí tenéis los datos, podéis ver también en su página web, digamos. Vamos a ir un poquito más rápido. Contamos entre muchísimas otras personas con la participación de Rod Soto, que es uno de los fundadores de Hack Madrid por 127. Y bueno, este es el ejemplo de la presentación en el Tech Party de la comunidad, tanto del GBA que hablábamos antes como de CV Labs. Otro proyecto interesante que estamos tratando de arrancar BlockMad junto con otras comunidades es el Blockchain Lab. Entonces, una cosa que ha funcionado fenomenal en Hack Madrid y con otras comunidades es lo que se ha denominado Hack Lab. Entonces, aquí vemos una foto, es un taller, los talleres se organizan los sábados por la mañana, en torno a las 10 y las 2 de la tarde, y entonces de repente, pues a lo mejor se presentan 100 personas o más de 100 personas al taller, ¿no? Es decir, hay bastante capacidad de convocatoria en este tipo de cosas. Entonces, la idea es no solamente que sean para temas de hardware, sino hacer las segundas semanas de cada mes una convocatoria relacionada con blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, invitar a otras comunidades para organizarlo conjuntamente. ¿De acuerdo? Entonces, otra iniciativa un poco distinta del Blockchain Lab sería BlockMad Labs. Esta es propia, digamos, de BlockMad y es un poco lo que quería presentar también en esta charla. Es decir, aquí lo que tratamos es de hacer proyectos digamos, en relación con startups o con otras entidades o con universidades, lo que sea, de repente, es decir, pero son pequeños proyectos desde un punto de vista comunitario. ¿Esto qué significa? Que de repente nos juntamos 3 o 4 personas interesadas en desarrollar una cosa en concreto y, digamos, el compromiso es el que queramos adquirir cada uno de nosotros. Es decir, en un principio no hay ningún intercambio monetario ni nada, digamos. Es decir, oye, pues nos apetece, queremos aprender y tal, y bueno, pues ¿qué es lo que podemos sacar con eso? Pues de repente conocer a otras personas, trabajar en equipo, podemos tener de repente presentaciones y contacto con startups que están trabajando, desarrollando estas cuestiones en el día a día, de repente, y bueno, pues de ahí pues pueden salir infinidad de oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las primeras actividades de BlockMad Labs fue una charla con EthiHub. Entonces, EthiHub, por favor, miraros la web, es un proyecto súper interesante, de los pocos proyectos de éxito de blockchain. Lo que se dedican es a dar préstamos a agricultores desbancarizados, en principio en México, en una zona en Chiapas, una cosa así, ¿de acuerdo? Pero eso podíais vosotros participar. Dices, oye, mira, yo quiero aportar 100 euros de repente a este proyecto y os devuelven del orden del entre el 15 y el 10% digamos, de rendimiento, es decir, de intereses. Es decir, que, bueno, es que encima, joder, de estar haciendo una cosa que tiene interés social, te da mucho más digamos, interés que los bancos, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que el desarrollador principal, Raúl, estuvo hablando durante hora y pico, o sea, delante de 60 desarrolladores y personas interesadas en blockchain, digamos, de los entresijos de cómo había sido el desarrollo de EthiHub hasta la fecha y de cuáles eran los proyectos a corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis la web de EthiHub, luego podéis trabajar con ello. Otra de las actividades principales digamos, que hemos hecho junto con startups es la de BrainRex. Entonces, la segunda
fue la realización de un par de talleres en conjunto con las startups de análisis de datos, principalmente mediante técnicas de análisis de sentimiento, inteligencia artificial específico, BrainRex. Tuvimos la ocasión de trabajar con herramientas propias de Big Data, lo que decía antes, el BigQuery dentro del entorno Kaggle, que ofrece gratuitamente poder hacer consultas sobre los datasets de Ethereum y Ethereum Classic. Para ello, Gonzalo Astorga y Daniel Martínez son los dos, digamos, dueños o promotores, digamos, de BrainRex. Diseñaron un notebook, que es lo que hemos visto antes, mediante el lenguaje Python 3, que permitía trabajar sobre los datos y presentar los gráficos correspondientes, y tenemos el enlace aquí, ¿de acuerdo? Entonces, otro proyecto muy interesante es Pundix. Bitcovi, pues otra empresa que si no, vamos, otra entidad, digamos, o comunidad, aparte de la difusión que hace de blockchain y los distintos aspectos, así como uno de los cursos de formación es, desde hace algún tiempo, distribuidor en España de Pundix, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto PundiX es una plataforma abierta de blockchain que nace en un principio con el objetivo de bancarizar a personas desbancarizadas. Curiosamente, el mismo objetivo que tiene EthicHub. En Indonesia y su zona, al presentar su dispositivo para transacciones electrónicas mediante criptomonedas, esto no sé si os suena el concepto ICO, las ICO famosas, ¿de acuerdo? Pues ellos es un ejemplo, digamos, en el cual aplicaron la ICO, digamos, y consiguieron, digamos, la financiación completa, pero lo que hicieron, su enfoque fue que previamente a eso no era solamente un white paper, sino que desarrollaron el proyecto, que era el XPOS, un terminal, digamos, para poder leer tarjetas con cripto, y eso, digamos, ya lo tenían hecho y funcional, y a partir de ahí lanzaron la XPOS, y la verdad es que fue bastante interesante. Y actualmente están en un proyecto que se llama Bob, que es Block on Block, es un teléfono dual, un teléfono móvil dual, digamos, SMS y es open hardware además, es decir, cualquiera puede copiarlo, es decir, su interés no es hacer teléfonos tipo Samsung, o sea, decir, competir con ellos, sino hacerlo open hardware. Y la diferencia es que con ese teléfono, si hubiera nodos de Pundix, digamos, en la zona en la que estuviéramos, podríamos hablar sin necesidad de el SMS, digo, directamente a través de blockchain, ¿de acuerdo? Una cosa curiosa, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues vemos, aquí tuvimos, hace un par de semanas, tuvimos la presencia del CEO de Pundix, o sea, estuvo en España, digamos, y dio una charla. El tipo es una máquina, la verdad es que es alucinante, una maravilla conocerle. Entonces, dentro, otros proyectos, digamos, que están ahí pendientes de conocer, pues son DAppNode, que por cierto es una iniciativa de gente de León, ¿de acuerdo?, que consiste, es una distribución, digamos, que ya tiene preinstalados o facilita el poder instalar, digamos, nodos, por ejemplo, de Ethereum o de otras criptomonedas, instalar aplicaciones que están relacionadas con o sea, aplicaciones descentralizadas, alojar redes de repente, o sea, masternodos y cuestiones que tienen que ver con economía P2P, ¿de acuerdo? Otro ejemplo interesante es Bitcoin SV. SV significa Bitcoin Satoshi Version. Es una especie de vuelta a los orígenes del proyecto de Bitcoin. Es un fork, o sea, es decir, no es el proyecto de Bitcoin original. Y, digamos, estuve en una presentación que hicieron gente de Valencia, digamos, los que están llevando en España parte de este tipo de cosas. Y la presentación, una de las cosas que me llamó la atención fue que lo que hacían era, en el propio blockchain de Bitcoin SV, no solamente metían una aplicación, sino que metían también el sistema operativo que la ejecutaba. Con lo cual, de repente, dicen, bueno, metieron el Windows XP y estuvimos ejecutando Windows XP sobre el blockchain de Bitcoin SV. O sea, yo cuando vi eso me quedé a cuadros. La verdad es que esto, lo que os quiero decir es que dices, bueno, ¿blockchain para qué? Joder, pues para muchas cosas. Es decir, eso es bastante sorprendente, entre otras cosas. Otro ejemplo también muy curioso es la tecnología Swarm. Es parecida, digamos, a IPFS, que tuvimos la suerte, los que la tuvieron, yo llegué un poco más tarde, de ver una charla ayer, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Swarm, es una plataforma de almacenaje distribuido y servicio de distribución de contenidos. Entonces, se hizo un summit, o sea, digamos, un congreso este verano, digamos, en Madrid, en el Epic Labs, y bueno, pues
varios días, digamos, con los desarrolladores de Swarm y tal, y con el core, digamos, de desarrolladores y con personas que están trabajando con Swarm, investigadores, empresas y interesados en eso. Y hicieron un taller que me quedé también bastante fascinado, que era, no sé si habéis oído hablar que el blockchain se puede hablar como de la web 3.0, digamos, es decir, el blockchain puede ser la web 3.0. Yo la verdad es que era escéptico de eso hasta que asistí a este taller. Entonces, en concreto lo que consistía es que, bueno, pues hicieron una estructura web en un directorio. Entonces, esa estructura web constaba de un index o varias páginas de repente, varias fotografías, logotipo, lo que fuera y tal. En concreto eran fotografías que se habían tomado en el propio congreso, y entonces subes el directorio de una vez, consigues una dirección larga, digamos, una dirección de Ethereum, una cosa así. Si esa dirección la pones en el navegador, accedes a esa página web. Con lo cual, imaginaros, es decir, yo tengo una página web con el contenido que quiera, y no está en ninguno de los sitios que habitualmente suelen estar. No está ni en un servidor, ni en local, no está ni en ninguna de las nubes, de repente, ni en un servidor que tengo alquilado en algún sitio, sino que está en el blockchain de Ethereum. ¿De acuerdo? Es decir, ahí lo dejo, digamos, es decir, pero la verdad es que hay bastantes cosas que son muy sorprendentes. Y bueno, hay muchos otros proyectos, de repente Aragon, DAS, IOTA, Bit2Me, Bitnovo, Nice, Byte. Es decir, estos son proyectos que más o menos están cerca o que podría haber posibilidad de colaborar con ellos. Y bueno, ventajas para desarrolladores. Si me paso un minuto, ¿me matáis? Gracias. Los desarrolladores y personas con otros perfiles, como hemos estado viendo, interesadas en integrarse en pequeños proyectos sobre tecnologías blockchain, pueden conseguir algunas ventajas, como por ejemplo, aprendizaje de tecnologías innovadoras, integración de equipos de trabajo comunitario multidisciplinares, pueden surgir nuevas ideas y compañeros de emprendimiento. En muchas ocasiones hay disponibles distintos modos de incentivos. Eso es otra cosa interesante, es decir, no todas las colaboraciones o eso son gratuitas, es decir, a veces pues en un hackathon hay premios, de repente por hacer algunos desarrollos o por hacer alguna app puedes conseguir retorno con eso, ¿de acuerdo? Es decir, que no todo es, digamos, gratuito. También mentoring, ya sea de otros colaboradores o tú puedes hacer mentoring a otros proyectos que te parezcan interesantes o por la razón que sea. También puedes hacer integraciones en pruebas de concepto sobre problemas reales de las startups o instituciones. La tecnología de blockchain está naciendo actualmente. Hay muchísimo trabajo que hacer y es ahora cuando se está definiendo. Es decir, en Swarm yo lo vi, es decir, de repente esa tecnología, es decir, veías a la gente que estaba diciendo, oye, mira, ¿y qué vamos a hacer esto? Si quiero almacenar 1 giga, ¿qué pasa? De repente, ¿qué problemas tengo? Es decir, ahí había matemáticos, de repente, o sea, estás tú ahí de repente y puedes ser parte de ello. Es una gran oportunidad para aportar nuestras ideas y esfuerzos. Y tanto las startups como las entidades que participen en proyectos junto con BlockMath Labs pueden obtener las siguientes ventajas, entre otras. Dar a conocer con mayor profundidad sus proyectos entre un público especializado y que está interesado en ellos. Realización desde un punto de vista comunitario de pequeños proyectos relacionados con la entidad que puedan ir desde el testeo de versiones preliminares o la corrección de errores hasta el desarrollo de un conjunto de librerías open source que mejoren el proyecto. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que habíamos hablado con EFI-Hub, digamos, de cosas que le podían interesar que les ayudáramos a resolver o a ver tecnologías distintas. Por ejemplo, otra opción sería conocer a otros profesionales con los que en un futuro pueden colaborar profesionalmente, incluso que lleguen a integrarse en el proyecto. Es decir, si tú estás haciendo cosas con una startup o con una entidad, oye, pues lo mismo te puede decir, oye, Majo, vente para aquí que tenemos trabajo para ti, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues aquí termina la presentación. Quedaría pendiente que ver esta página. Yo creo que pasamos a preguntas y, bueno, quien esté interesado, por favor, apuntaros en Kaggle e intentad seguirlo. Para ejecutarlo solamente sería, digamos, cada una de las ventanas de código, pues pulsáis el símbolo, digamos, del play, digamos, y vais viendo todos los resultados. Es decir, esto en principio pues, puede salir. Vamos a ver. Esto es que, a ver, un poco complicado. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos gráficos, podría ser interesante. Ah, bueno, este es que no lo he ejecutado todavía. Pero bueno, es decir, al final lo que vemos es
paso a paso cómo vas trabajando con ese dataset que está disponible gratuitamente, o sea, es decir, no tenemos que subirlo a ninguna nube ni nada, sino que Kaggle nos lo ofrece para poder trabajar con ello y bueno, podemos sacar gráficos, de repente hacer queries, cambiar el código para buscar cosas. Entonces aquí lo que te hacían es de repente saber cuáles son las wallets históricamente en toda la historia de Ethereum que más saldo han tenido, por ejemplo, es decir, o actualmente, o los últimos meses, los movimientos, es decir, puedes hacer preguntas en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias, ¿os parece? Pasamos a las preguntas. Vamos a poner... Hola. Bueno, esta tecnología, como has dicho, está muy de moda, pero antes de ofrecer cualquier servicio yo tengo algunas dudas de, por ejemplo, cuánto cuesta cada bloque, qué información, digamos, si este coste está asegurado durante un tiempo y cuánto tiempo me aseguran a mí que me van a guardar ese bloque, ¿no? Vale. Si yo quiero ofrecer cualquier servicio sobre esto, Sí, no. si sobre todo si toda esta tecnología es beta o ya se puede utilizar. Bueno, no es una pregunta, son unas cuantas, pero bueno, voy a tratar de contestar. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta? Depende de la red en la que quieras trabajar. O sea, en el caso de Bitcoin, si tú quieres hacer una transacción, cuesta. ¿Cuánto cuesta? Pues depende. Depende digamos, del gas, o sea, digamos, de lo que tú quieras incentivar a los mineros para que calculen pronto tu bloque. ¿De acuerdo? Si pones muy poca cantidad, digamos, de incentivo, pues puede ser que tarde mucho o que nunca se haga. ¿De acuerdo? En el caso de Ethereum, eso funciona con el gas, es decir, es una cosa parecida, es decir, es una cuestión variable, es decir, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, o sea, puede haber proyectos en los cuales esa característica no nos interese, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si yo no sé ni cuánto va a costar el Ethereum mañana, ni cuánto me va a costar la transacción y tal, para cosas de empresas no es una cosa muy interesante, es decir, yo no puedo decirle a alguien cuánto le va a costar ese servicio, ¿de acuerdo? Pero esto es en el caso de Bitcoin, de Ethereum y de algunas otras, digamos, siempre que queramos hacerlo mediante transacciones, digamos, que queramos hacer una transacción. Entonces, no son las únicas, digamos, blockchain que hay. O sea, hay muchas otras. Y hay muchas otras en las cuales puede que no haya coste de transacción. Podemos también estar usando, si estamos haciendo pruebas, en vez de gastar algo, aunque sea poco, digamos, de un saldo que tengamos, podemos trabajar sobre la testnet. Y para trabajar sobre lo que se llaman las testnet son una cosa muy, vamos, es prácticamente igual, el mismo sistema, solo que es una red de pruebas. Con lo cual ahí podemos conseguir gratuitamente pues un Ether de repente, o 10, o los que sea. O sea, hay un límite, digamos, para que no se pueda abusar, digamos, del sistema, pero podemos hacer las pruebas ahí. Y luego también podemos, por ejemplo, montar una blockchain, digamos, en nuestra casa, digamos, y independientemente del Ethereum, por ejemplo. Y luego, de todas formas, hay proyectos que te permiten hacer ese tipo de cosas, pues de repente o sin coste o con otro tipo de costes. Es decir, en Pundis, por ejemplo, pues los costes son más pequeños, es decir, depende de las transacciones. Es decir, eso es muy discutible. Y, por ejemplo, si usamos una red permisionada o híbrida, pues incluso no tienen coste. Lo que pasa es que, claro, ahí lo que está ocurriendo es que en una red permisionada, pues yo tengo un nodo, tú tienes otro y intercambiamos cosas entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí ponemos, o sea, no hace falta hacer minado porque es la red, o entre todos nosotros de repente organizamos una red y tal, y podemos hacer cosas, pero dicen, bueno, pues para esto no tenemos costes, es decir, pero el coste se pone para evitar que haya abusos, es decir, porque pensad que lo principal en Bitcoin era el intercambio de valor, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿había alguna otra cosa o sea, de la última parte de la pregunta decías? El tiempo, pues es un poco variable, pero bueno, en principio una transacción de Bitcoin y eso, pues puede ser unos minutos, una cosa así, depende, o sea, pero lo que digo, también depende del incentivo que le hagas. O sea, si lo que es entre bloque y bloque, digamos de minado, pues pueden pasar unos 6 minutos, una cosa así, depende, más o menos. Pero que depende de la blockchain también, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? A ver, yo tenía una, pero no estoy seguro si a lo mejor es que no he entendido muy bien el concepto. Ha habido una de las diapositivas que has mencionado algo que se llamaba block on block, creo que era.
que era como para envío de SMS en base a blockchain, ¿puede ser? Block On block o algo así. Ah, no, vamos a ver, sí. Eso es de Pundix. Era el teléfono este que te decía que El de era doble SIM. Open Hardware, decías, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? Sí. Eso es un proyecto para que tú puedas hacer llamadas mediante blockchain. Es decir, es un teléfono normal, digamos, tú le pones el SMS y tal, pero además, si tienes la red suficiente para poder usarlo, podéis hacer llamadas a través de blockchain. ¿Y cómo afectaría eso el tema del minado, de tiempos de espera, etcétera? O sea, Como no tiene que ver. O sea, no tiene que ver. Es que no sé, o sea, son cosas distintas. Es decir, el minado, en principio, pues es... algunos de los sistemas de blockchain usan minado, digamos, pero en el caso de Pundix no, es otro tipo de blockchain, es que por eso digo. Entonces, bueno, pues lo único que sería es que tú tienes el teléfono y si tienes la opción, hay cobertura, digamos, para de nodos de la red de Pundix de repente, pues podíamos, si tú tienes uno y yo tengo otro, pues podíamos estar hablando, digamos, con un sistema o yo qué sé. O sea, sería una opción. Y es open hardware, o sea, tú te podrías hacerlo tú o podría haber empresas que lo fabricaran sin tener nada que ver con Pundix de repente. Es que eso es una cosa que suele pasar, o sea, de repente, o sea, son muchísimos conceptos, o sea, yo sí que me he dado cuenta y ayer por la tarde, ayer durante el día, digamos, que tuve varias conversaciones con asistentes a CodeMotion y recordaba, digo, joroba, es que lo que más hace falta en temas de blockchain es la divulgación, o sea, y estamos entre técnicos, o sea, pero imaginaros el público en general, o sea, el gran esfuerzo que hay que hacer en tratar de comunicar todos estos conceptos que a veces son complicados, pero que bueno, que poco a poco se consigue. O sea, es que, o sea, lo que hemos estado hablando aquí, o sea, es imposible, o sea, de explicarlo esto. Yo digo, mira, si quieres aprender blockchain, ¿qué necesitas? Dices, pues no sé, a lo mejor varias carreras de repente, no sé cuántos máster y tal, o sea, si quieres aprender todo y no hemos acabado, o sea, ¿entiendes? Es decir, que también eso, decir, oye, mira, pues voy a empezar por aquí de repente, o sea, en tratar de comprenderlo un poquito, hacer una introducción, en cacharrear. Ayer, una de las personas que conocí se había hecho, al principio, mira, yo me he hecho para la máquina virtual de Java, no sé qué, una herramienta para cacharrear, no sé si es un ejemplo, digamos, de blockchain, y entonces de repente lo integro y puedo hacer intercambios. O sea, entonces dices, bueno, lo ha hecho porque le apetecía, ¿no? O sea, pero cosas de estas hay infinidad. O sea, simplemente con ir a la web y bajaros el SDK de repente, o sea, ser nodo o master nodos, o sea, es que son cantidades ingentes de conceptos distintos, o sea, es que es alucinante, ¿no? De repente. Y luego, sin entrar, o sea, yo es una cosa que tampoco estoy interesado, o sea, en el tema de la inversión, o sea, eso... Digamos que mucha gente ha entrado porque, joder, es que de repente, joder, me voy a comprar 3 Ferraris de repente, o sea, invierto en Bitcoin, o sea, había sobre todo mucha gente así. La locura de las ICOs, a mí, por ejemplo, las ICOs, las ICOs, digamos, como modelo me parece genial. O sea, antes una startup, ¿cómo se financiaba? Pues con rondas de financiación, bueno, siguen financiando así, ¿no? Evidentemente, pero que haya la posibilidad de que mediante un sistema de blockchain tú puedas acceder a financiación global en unos plazos de tiempo mínimos, me parece una idea magnífica. O sea, entonces, otra cosa es que eso se aproveche y que tú de repente haces copia y pega de un white paper, o sea, de una especificación de ese proyecto, no tienes nada más que eso, lo lanzas y empiezas a recibir millones por todos lados. Y dices, bueno, mira, estamos locos, ¿no? O sea, eso evidentemente no tenía mucho sentido. ¿De acuerdo? Pero como modelo yo creo que sí. Y luego, tanto blockchain como muchas tecnologías afines, una de las cosas que aporta es que, o sea, por ejemplo, Bitcoin ha aportado blockchain, o sea, sin blockchain no podría funcionar. Estamos terminando. Entonces, hay muchas otras tecnologías, es decir, de repente, en el caso de, si se aplican, por ejemplo, para temas de gobierno, es decir, podría dar pie a replantearse digamos, una serie de cuestiones. Es decir, de repente, ¿qué sentido tiene el gobierno o de qué forma puede cambiar los gobiernos, la relación con el ayuntamiento, la relación con las personas que nos contratan, entre nosotros? O sea, es decir, ¿qué implicaciones tiene para la sociedad el uso de blockchain? ¿De acuerdo? O sea, es decir, ¿eso creéis que puede cambiar cosas? ¿No? ¿Entendéis? Es decir,
ese tipo de cosas, digamos, conocer la tecnología, o sea, yo a veces en charlas de repente empiezan a surgir, oye, ¿y qué pasa si de repente hacemos esto o hacemos esta otra cosa? ¿Te acuerdas, Francisco, en la charla de Golem de repente? O sea, es decir, a medida que vas profundizando en la tecnología dices, joder, pues que esto lo mismo se puede usar para tal. O sea, imaginaros, en el caso de la ciberseguridad, ¿qué pasaría si yo asigno a los logs, los guardo en un blockchain? ¿De acuerdo? ¿Cómo un hacker podría borrar sus huellas? Por ejemplo. Sería un caso de uso. ¿De acuerdo? ¿Lo dejamos aquí? ¿Os parece? Gracias.